Les voy a compartir pantalla. Avísenme si se ve, por favor. Necesito que vayas después donde la Belén y que le digas quién es el último de la fila para niño enfermo en la tarde. Así haces Jacqueline, tu para después. micrófono. No, ¿cuándo? Hoy sí, ¿ahora? No, sí, dentro de un ratito. ¿Cuándo? Más ratito. Avísenme. La paca. Para otro lado. Jacqueline. Eric, Tenés el micrófono prendido. Ah, bueno, yo- ¿Se ve? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Recording in progress. Bueno, empezamos, ¿les parece? Sí, profe. Bien. Vamos a hablar acerca del aparato respiratorio. Si bien el aparato respiratorio está considerado dentro de uno de los órganos vitales, vamos a ver la importancia de saber cómo está estructurado anatómicamente y cuál es su función, ¿sí? Vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Vean la importancia del aparato respiratorio en una función básica que es la de respirar, ¿no? Si dejáramos de respirar o si los pulmones no existieran, claramente la vida misma no existiría, ¿no? Se dice de que una de las causas de muerte, ¿sí? Son producidas por paros respiratorios, ¿sí? Que como consecuencia van a traer un paro cardíaco, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que aquella persona que, por ejemplo, tenga una dificultad respiratoria, tiene un riesgo, sí, obviamente hablando, sí, de que esté en una situación complicada, tiene riesgo de sufrir un paro respiratorio, ¿sí? De que los pulmones dejen de funcionar, dejen de tener ese proceso respiratorio de inhalación y exhalación y se produce lo que es conocido como un paro respiratorio, ¿sí? Los pulmones dejan de respirar y como consecuencia del paro respiratorio se produce un paro cardíaco, ¿sí? Como desencadenante. El corazón, una vez que los pulmones dejan de funcionar, el corazón automáticamente va a querer compensar lo que está perdido, pero solamente va a ser un momento instantáneo y como consiguiente se produce un paro cardíaco, ¿no? Y es directamente una muerte inminente. Para eso existen diferentes tipos de maniobras de reanimación. No sé si ustedes habrán escuchado hablar acerca del RCP. El RCP es una maniobra de reanimación cardiopulmonar, ¿sí? Para que la persona vuelva nuevamente a un estado de vida, ¿sí? Bien, entonces, nos compete hablar acerca del aparato respiratorio. Vamos a ver que el aparato respiratorio va a estar conformado por una estructura anatómica y de la cual vamos a ir hablando en detalle. En primer lugar, tenemos que decir que el aparato respiratorio está dividida, ¿sí? En dos partes fundamentales, tanto aquello que es considerado como el aparato respiratorio superior y aquello que es llamado como el aparato respiratorio inferior, o también conocido como las vías superiores o las vías aéreas inferiores, ¿sí? De las dos formas está bien dicha, no hay ningún problema. En el aparato respiratorio superior vamos a encontrar lo que van a ser las fosas nasales, la faringe en sus divisiones también y las estructuras asociadas, ¿sí? Y en el aparato respiratorio inferior encontramos lo que es el trayecto de la laringe, la tráquea, los bronquios y finalmente los pulmones, ¿sí? Todo esto va a estar dentro de lo que va a ser el aparato respiratorio en cuanto a su estructura, ¿sí? Cabe decir de que tanto el aparato respiratorio, ¿sí? Como toda la estructura externa de sostén, también va a estar
lo que van a ser células o tejidos conectivos, epiteliales, ¿sí? Y músculos que van a intervenir también en el proceso de lo que va a ser la respiración. Bien, entonces, tenemos algo que se llama el proceso respiratorio, que en este caso está dividido en tres partes importantes. El primero es la ventilación pulmonar, ¿sí? Tiene que producirse, ¿sí? En efecto, un proceso de inspiración y de expiración, ¿sí? Esto se va a dar a nivel de lo que van a ser los pulmones directamente. Cuando nosotros inspiramos, ¿sí? Cargamos de aire lo que van a ser los pulmones y cuando sacamos, exhalamos, ¿sí? Eliminamos el dióxido de carbono, esto se produce como un proceso de expiración, ¿sí? A nivel pulmonar, ¿sí? Tenemos el intercambio gaseoso gracias a este proceso de ventilación pulmonar, ¿sí? Cuando nosotros hacemos la inspiración, ingresa el oxígeno hacia los pulmones, específicamente hasta el nivel alveolar, hasta los alveolos, hasta las paredes de los alveolos. Ahí es donde se produce el intercambio gaseoso. Un intercambio gaseoso que va a ser denominado hematosis, ¿sí? Este intercambio gaseoso lo que va a hacer es intercambiar, ¿sí? El oxígeno con el dióxido de carbono, ¿sí? El oxígeno ingresa a los tejidos a través de lo que van a ser los capilares y estos capilares se van a encargar de transportar el oxígeno por toda la circulación mayor. En cambio, en el proceso de la expiración, el intercambio gaseoso va a eliminar lo que va a ser el dióxido de carbono en exceso del organismo. Asimismo, va a recoger de todo lo que va a ser el organismo para eliminarlo, ¿sí? Por la circulación menor, ¿sí? Esto se conoce como el intercambio gaseoso que va a darse a nivel pulmonar, a nivel de los alveolos, ¿sí? Por otro lado, tenemos lo que va a ser el intercambio gaseoso que se va a dar a nivel tisular entre lo que va a ser la sangre y los tejidos, una vez que la sangre oxigenada, ¿sí? Que va a ser irrigada por la circulación mayor, envía, ¿sí? Oxígeno a través de la sangre hacia todos los tejidos del cuerpo, ¿sí? De esta manera, ¿para qué? Para que los tejidos puedan nutrirse y puedan sobrevivir, porque necesitan de oxígeno para sobrevivir, ¿sí? Y a su vez lo que hacen es un intercambio, ¿sí? Dejan el oxígeno en los tejidos y recogen el dióxido de carbono por los capilares de las venas hacia la circulación menor. Y por último, tenemos aquello que se conoce como la respiración celular. La respiración celular se va a dar en las células, dentro de las células, ¿sí? Cuando se produce el metabolismo, ¿sí? Que genera energía, ¿sí? Uno de los organulos encargados de la respiración celular, ¿sí? Va a ser la mitocondria, ¿sí? ¿Se entendió esta primera parte del proceso respiratorio? Sí, sí, profe. Bien, es importante saber esto, ¿sí? Que vamos a tener algo que se llama ventilación pulmonar, el intercambio gaseoso que se va a dar a nivel de los pulmones y el intercambio gaseoso que se va a dar a nivel tisular. Todo esto entendiendo cómo funciona también la circulación tanto mayor y menor y cómo es el proceso de ese intercambio de gases gracias a la circulación mayor y a la circulación menor. ¿Vieron circulación mayor y menor en el anterior cuatrimestre? Sí, profe. Sí. ¿Dónde empieza la circulación menor? A ver quién sea.
en las válvulas pulmonares. No, ¿Ah? no, no, no. En la aurícula derecha. Bueno, te la doy por válida, aurícula derecha. Bueno, ¿y dónde más? ¿Cómo es el trayecto de la circulación menor? Es de la sangre carboxigenada que viene tanto de la cava superior e inferior hacia la aurícula. Bien, a la aurícula derecha y luego, Pasa al ventrículo derecho. sí, ¿por qué válvula? Ahí me mató, profe. Creo que es la bicúspide. No, tricúspide. Por la válvula tricúspide y luego, ¿a dónde va? Hacia venas pulmonares. ¿A dónde va? ¿Venas, seguros? Arteria, creo que era arteria pulmonar. Bien, pasa la arteria pulmonar por la válvula pulmonar. ¿Hacia dónde? Y hacia los pulmones. Bien, hacia los pulmones, hacia los alveolos. Se produce el intercambio gaseoso, si se elimina el dióxido de carbono, se agrega el oxígeno. ¿Y por dónde vuelve? Por venas pulmonares, Bien, por las venas pulmonares, ¿hacia dónde? en la aurícula izquierda. Bien, hacia la aurícula izquierda. Bueno, ese es el proceso respiratorio, ¿sí? Que como les digo, va a estar de la mano con aparato cardiovascular, ¿sí? El pulmón va a funcionar en consonancia, ¿sí? Con los pulmones y los pulmones con los corazones, ¿sí? Así que es importante saber que estas van a ir de la mano siempre. Bien, dijimos que el aparato respiratorio superior o las vías aéreas superiores, sí, van a estar compuestas de tres elementos, en tanto como hemos ido nombrando, que son fundamentales. Lo primero que habíamos nombrado, ¿qué era? La nariz, ¿no? Las fosas nasales. Bien, acá tenemos la nariz, una nariz que todos tenemos en nuestro organismo, sí, es una estructura donde va a ingresar el aire, sí, además de que va a ingresar el aire del aire ambiente, sí, va a ser calentado, va a ser filtrado y va a ser humedecido, sí, gracias a todos los componentes que estos van a tener dentro de lo que va a ser las fosas nasales del organismo. Acá nosotros vamos a ver que en la nariz vamos a encontrar dos orificios, ¿sí? Estos orificios que van a ser conocidos como narinas o también llamadas fosas nasales, ¿sí? Que van a estar cubiertos en su parte interna, en su interior, de lo que van a ser unos pelillos, ¿sí? Que van a detener lo que va a ser el polvo y que van a servir para poder filtrar, ¿sí? Todas las sustancias extrañas y así, de alguna manera, evitar que ingresen hasta las vías aéreas inferiores. Y esta sería una primera barrera de protección. Vamos a tener a la mucosa nasal, ¿sí? Que va a ser la que va a recubrir también lo que son las fosas nasales y la finalidad o la función que va a tener esta mucosa nasal va a unificar lo que va a ser el aire, ¿sí? Va a ser de que cuando ingrese el aire no sea agresivo para las vías aéreas inferiores, sino que entre a una temperatura que sea buena, ¿sí? Que sea eh, tolerable para el organismo, sí, y que no genere ningún daño, sí. Vamos a tener en la parte interna, sí, de lo que van a ser las vías respiratorias, las fosas nasales, sí, que acá nosotros vamos a ver que van a estar rodeados, sí, por algunos huesos. En primer lugar, va a estar rodeado por dos cavidades óseas que van a estar situados sobre
la cavidad bucal, acá tenemos la cavidad bucal, ¿sí? Va a estar rodeado por lo que va a ser el paladar, acá tenemos el paladar, vamos a tener lo que van a ser las fosas nasales, los huesos de las fosas nasales, ¿sí? También vamos a tener lo que va a ser el hueso frontal, ¿sí? Acá tenemos el hueso frontal y vamos a tener también el hueso etmoide, ¿sí? Acá como podemos ver, tenemos el hueso etmoide, ¿sí? Que estas fosas nasales como tal van a estar separados por aquello que se conoce como el tabique nasal, ¿sí? Que acá va a ser el tabique nasal, ¿sí? Que va a estar formado, ¿sí? Por lo que va a ser el hueso etmoides, ¿sí? Y también vamos a ver lo que va a dividir las dos fosas nasales o lo que van a ser las narinas, aquello que se conoce como el vómer, ¿sí? Que está en la parte media que divide las fosas nasales y que van a estar recubiertos, ¿sí? De aquello que va a ser un cartílago de tipo hialino, ¿sí? Que va a ser el cartílago nasal, ¿sí? En las paredes laterales vamos a encontrar lo que van a ser los cornetes, ¿sí? Acá tenemos los cornetes, vean dónde están situados. Bueno, en ambos laterales vamos a tener lo que van a ser estos cornetes, ¿sí? Bueno, todo esto nos sirve para poder entender cómo está situado anatómicamente las fosas nasales en su parte interna, ¿sí? Vamos a ver también, sí, que las fosas nasales van a estar comunicadas hacia el exterior, sí, por los orificios nasales. Dijimos que acá tenemos los orificios nasales, o también llamados como narinas, y va a estar comunicado también con la faringe por lo que van a ser las coanas. Acá tenemos la faringe, sí, acá tenemos las coanas, sí. Y también vamos a tener los senos paranasales, ¿sí? Estos van a ser acá, cerca de lo que va a ser la nariz, vamos a tener lo que van a ser los senos paranasales. También vamos a tener lo que va a ser las glándulas lacrimales, que van a estar acá muy cerca de lo que va a ser el hueso nasal, ¿sí? También vamos a tener lo que van a ser los conductos lacrimales, ¿sí? Bueno, toda esta estructura va a formar parte de lo que va a ser las fosas nasales. Vamos, sigue con las fosas nasales. Acá tenemos, sí, como dijimos, en la parte interna de lo que van a ser las fosas nasales, aquello que se conoce como un epitelio ciliado, sí, que van a ser células productoras de moco, sí, en todo el trayecto de lo que va a ser las fosas nasales, ¿sí? Como dijimos, este moco lo que va a generar es una barrera de protección, pero además lo que va a permitir es humidificar, ¿sí? El aire que ingresa hacia las vías aéreas inferiores. Vamos a tener también esta mucosa, ¿sí? Que va a recubrir lo que van a ser los cornetes, que se va a llamar la pituitaria roja, ¿sí? Acá tenemos la pituitaria roja y en la parte superior vamos a tener lo que va a ser la pituitaria amarilla, acá, ¿sí? Que como podemos ver acá, va a tener terminaciones nerviosas, ¿sí? De los nervios olfatorios, que esto tiene que ver con el sistema nervioso, ¿sí? Vamos a tener los nervios olfatorios, que va a estar conectado directamente hacia lo que va a ser el nervio olfatorio, hacia el encéfalo, ¿sí? Entonces, vamos a ver toda esta inervación en lo que va a ser las fosas nasales. Bien. Acá tenemos lo que van a ser los senos paranasales, sí, que también van a cumplir una función dentro del organismo, sí. Vean que está adosado en la parte lateral, sí, y también en la parte superior, sí. Tenemos los senos paranasales. Acá vamos a ver que las funciones de los senos paranasales básicamente va a ser de calentar, de unificar lo que va a ser el aire que ingrese, ¿sí? Antes de que ingrese hacia lo que va a ser las vías aéreas inferiores, ¿sí?
también van a producir una sustancia mucosa, ¿sí? Que le va a dar la capacidad de retener lo que van a ser sustancias extrañas, ¿sí? Eh, como medida de protección eh, primaria, ¿sí? En esta primera parte del aparato respiratorio superior. Pero también vamos a ver de que se pueden generar algunas anormalidades en los senos paranasales, ¿sí? Como una inflamación, ¿sí? O una infección, ¿sí? Por algún virus o alguna bacteria, ¿sí? Y esto se va a conocer como una sinusitis, ¿sí? Entonces empieza a generarse una cantidad de secreciones purulentas, ¿sí? Dolor acompañado de fiebre, ¿sí? Pero lo más característico va a ser el dolor acá, ¿sí? En los senos paranasales del hueso frontal, ¿sí? Y acá también, ¿sí? Bien. Bueno, esto con respecto a lo que van a ser los senos paranasales, ¿sí? ¿Dudas, preguntas acá? ¿Se escucha? No se escucha. ¿Se escucha? ¿Me vienen siguiendo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, ¿Seguimos entonces? sí. Bien. Bueno, el segundo trayecto, hablando de las vías aéreas superiores, dijimos que era la faringe, ¿sí? Si volvemos un poco atrás, dijimos que ¿sí? Una de las estructuras por las que se iba a comunicar las fosas nasales era la faringe, ¿sí? La faringe, sí, va a comunicar lo que va a ser tanto las fosas nasales, tanto la vía oral, sí, con las vías aéreas inferiores, sí. Acá es importante decir de que en la faringe se va a producir o va a tener tres trayectos que nos van a servir de dato. Entonces, en primer lugar vamos a tener lo que va a ser la nasofaringe, ¿sí? Que va a ser una porción superior, posterior a lo que va a ser la cavidad nasal, ¿sí? Y se va a extender desde lo que va a ser el paladar blando y hasta la quinta abertura, ¿sí? Ahora vamos a verlo en una imagen. Por otro lado, vamos a tener lo que va a ser la orofaringe, ¿sí? Que se va a extender desde lo que va a ser el paladar blando, ¿sí? Hasta el nivel de lo que va a ser el hueso hioides, ¿sí? ¿Dónde se encontraba el hueso hioides? ¿Se acuerdan dónde se encontraba el hueso hioides? Era como en la parte baja de la mandíbula. Bien, en la región del cuello, ¿sí? Ahí se encuentra el hueso hioides, ¿sí? Que era el hueso que iba a sostener la lengua, ¿sí? Bien, tiene una abertura que van a ser las fauces. Y vamos a tener la última porción que va a ser la laringofaringe, que va a comenzar a nivel de lo que va a ser el hueso hioides, ¿sí? Y se abre hacia lo que va a ser el esófago en la parte posterior y en la parte anterior con la laringe, ¿sí? Entonces, esta última porción, la laringofaringe, va a conectar tanto con las vías aéreas inferiores como el aparato digestivo, ¿sí? Vamos a verlo en una imagen, todo esto de lo que estábamos hablando. Bien, acá como se puede observar, tenemos la nasofaringe que dijimos que iba a atravesar lo que va a ser el paladar blando, ¿sí? Hasta el trayecto de la quinta abertura, ¿sí? Acá tenemos, ¿sí? La nasofaringe. Luego después tenemos la orofaringe, dijimos que la orofaringe sí va a conectar lo que es la parte de la boca, ¿sí? La faringe
hasta, dijimos, el hueso hioides. El hueso hioides queda en esta región, ¿sí? Aproximadamente. Hasta acá. Luego después, a partir del hueso hioides, ¿sí? Vamos a tener lo que va a ser la laringofaringe, ¿sí? La laringofaringe que dijimos que se va a extender en su parte posterior hacia lo que va a ser el esófago y en su parte anterior hacia lo que va a ser las vías aéreas inferiores, ¿sí? Bien, acá tenemos las tres divisiones de lo que va a ser la faringe como tal, ¿sí? Ahora, hasta acá, ¿se viene entendiendo? Sí, profe. ¿Sí? ¿Quién no me viene siguiendo? Hay mucho silencio, ¿eh? Bueno, tenemos un minuto. Vamos a cortar acá y volvemos a ingresar. ¿Les parece? Bueno, profe. No. Bueno. ¿Se acuerdan? Laringe, tráquea y los bronquios. Bien. Entonces, vamos a hablar primeramente de lo que va a ser la laringe, ¿sí? ¿Qué tenemos con respecto a la laringe, sí? Acá tenemos lo que va a ser la laringe, ¿sí? Va a estar localizada debajo de lo que va a ser esta última porción de lo que va a ser la laringofaringe, ¿sí? Va a tener funciones para dar paso a lo que va a ser el aire, así como también proteger a la tráquea de cualquier sustancia, ¿sí? Alimenticia, ¿sí? Es importante decir que la laringe como tal va a tener una longitud aproximada de 5 a 7 centímetros, ¿sí? Esto hablando en los adultos, ¿sí? Y también va a tener la función de producir, ¿sí? Lo que va a ser el habla, ¿sí? La fonación, gracias a la estructura que va a estar adosada ahí, que van a ser llamadas las cuerdas vocales, ¿sí? Acá tenemos lo que va a ser la laringe como tal, ¿sí? Dijimos que va a estar por debajo de lo que va a ser la laringofaringe, que va a unir lo que va a ser las vías aéreas inferiores con directamente la tráquea, ¿sí? Acá tenemos un elemento fundamental, ¿sí? Que es llamado la epiglotis, ¿sí? Vamos a ver cómo está formado estructuralmente la laringe, ¿sí? En su primera porción vamos a encontrar lo que va a ser la epiglotis, ¿sí? Que va a ser un cartílago de tipo hialino también, ¿sí? Que va a tener una forma de hoja, como ustedes lo pueden ver acá, ¿sí? Y la función de este cartílago va a ser cerrar la glotis durante la deglución. Acá tenemos lo que va a ser esta porción de lo que va a ser la glotis, ¿sí? En el momento en el que atraviesa lo que va a ser un bolo alimenticio. Por este lado dijimos, de la parte posterior, tenemos lo que va a ser el esófago, ¿sí? Direccionando todo este bolo alimenticio directamente hacia el aparato digestivo. Y por este lado, en la parte anterior, tenemos las vías aéreas inferiores. Entonces, en esta primera porción de lo que es la laringe, nosotros vamos a tener lo que va a ser la epiglotis, ¿sí? Que va a tener este aspecto de hoja, ¿sí? Que en el momento, por reflejo, ¿sí? Cuando ingresa un bolo alimenticio, que lo que hace en forma de gatillo, cierra lo que va a ser la glotis, impidiendo el paso de este alimento hacia las vías aéreas, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Generalmente, cuando se produce una broncoaspiración, ¿alguna vez escucharon hablar de la broncoaspiración? Sí, 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 profe. Bueno, la broncoaspiración tiene que ver con un cierre inadecuado de lo que va a ser este pequeño cartílago, ¿sí? Que va a ser la epiglotis. Cuando no se cierra adecuadamente, ya sea por un reflujo producido por un mal posicionamiento o que el organismo, ¿sí? Fue eh,
sometido a ciertos movimientos, ¿sí? El alimento que tendría que ir, ¿sí? hacia el aparato digestivo pasa, ¿sí? atraviesa por la laringe hacia la tráquea y se va a alojar en los pulmones. Y ahí obviamente se produce la broncoaspiración, que esa broncoaspiración puede llegar a matar al paciente, ¿sí? Entonces es importante el momento en el que nosotros tengamos a un paciente en nuestras manos, tener en cuenta de que si está, por ejemplo, con problemas de deglución, ¿qué quiere decir esto? Que no puede tragar adecuadamente, ¿sí? Que no tiene ya muy bien los reflejos de deglución, entonces puede ser de que la epiglotis, ¿sí? cierre con dificultad, ¿sí? En el momento en el que atraviese el alimento y hay más riesgos, ¿sí? De que esto produzca una broncoaspiración, ¿sí? O si tenemos a un paciente, por ejemplo, con una sonda de alimentación enteral, que acá por acá va a venir la sonda, ¿sí? Por el nasofaringe, ingresa hacia lo que va a ser el esófago, ¿sí? Pero si nosotros no cerramos adecuadamente o no lo ponemos en una posición adecuada al paciente, también corremos el riesgo de que se broncoaspire, ¿sí? Por un acto de reflujo de ese alimento que se encuentra en el estómago, ¿sí? Va a subir por todo el esófago como reflujo y al estar esto abierto, si la epiglotis, entonces en vez de salir por acá, va a ingresar hacia lo que va a ser las vías aéreas. Entonces también puede producir la muerte del paciente. Es importante eso tener en cuenta, ¿sí? Posteriormente tenemos lo que va a ser la glotis, ¿sí? La glotis que va a ser la estructura encargada del cierre de lo que va a ser la laringe y ahí es donde nosotros vamos a ver que se van a alojar las cuerdas vocales que van a ser unas laminillas que van a vibrar con el aire, ¿sí? Y que van a producir el sonido, ¿sí? Y acá tenemos aquello que se conoce como la zona de la manzana de Adán, ¿sí? Bueno, entonces, la laringe, como dato importante, va a estar compuesto de estos dos elementos fundamentales, tanto la epiglotis, sí, en la parte superior, y ahí la estructura encargada del cierre de la laringe, que van a ser las cuerdas vocales, ahí en esta región de lo que va a ser la glotis específicamente, ¿sí? Acá se puede apreciar lo que estamos hablando de una vista anterior. Tenemos el hueso hioides, ¿sí? Por un lado. Tenemos acá, ven, la epiglotis, ¿sí? Que va a estar acá en esta porción, que donde dijimos va a terminar, ¿sí? La laringofaringe, ¿sí? Tenemos lo que va a ser en la parte anterior, la glándula tiroides, ¿sí? Y aquello que se conoce como la nuez de Adán, ¿no? Por debajo dijimos que tenemos lo que va a ser la glotis, ¿sí? Que va a contener estas cuerdas vocales, que son estas liaminillas que van a empezar a vibrar y producir un sonido. Y acá tenemos lo que van a ser el cartílago, que va a ser cartílago cricoides, que se llama, ¿sí? Que va a recubrir lo que va a ser este primer trayecto de lo que va a ser la laringe, que posteriormente se va a unir con la tráquea, ¿sí? Lo observamos de este lado. Acá tenemos lo que es la faringe, ¿sí? En sus tres divisiones. Y vamos a tener esta porción, ¿sí? Que dijimos que es la glotis, ¿no? La glotis que se cierra para este lado. Y acá tenemos lo que es la glotis, ¿sí? Junto con las cuerdas vocales, ¿sí? Todo este trayecto va a ser la laringe, ¿sí? La laringe. Bien. Hasta acá. ¿Estamos bien? ¿Se viene entendiendo? Sí. Sí, Bien. profe. Sí, profe. Bueno, acá tenemos la laringe, sí, en una vista más apreciable, sí, en la parte superior. Vamos a ver que dijimos que en la laringe tenemos las cuerdas vocales en esta región de lo que va a ser la glotis, sí, y vamos a tener lo que van a ser los dos pares de cuerdas vocales.
tanto aquellas consideradas como lo que van a ser las falsas o las superiores, ¿sí? Y también consideradas aquellas las verdaderas o los que van a estar por debajo de lo que son las superiores, ¿sí? Y acá se produce algo interesante porque las inferiores, cuando empiezan a vibrar al pasar el aire, empieza a producirse el sonido con la boca y la lengua, son transformados en palabras, ¿sí? Acá vamos a ver que la tensión de estas cuerdas vocales, cuando se tensionan, van a modificar el tono del sonido, ¿sí? Y el tamaño de la laringe va a determinar lo que va a ser el timbre de la voz, ¿sí? Entonces, importante, interesante cómo se produce la palabra, ¿sí? Cómo yo estoy hablando, cómo ustedes hablan, cómo se produce, ¿sí? La articulación de las palabras gracias a esto, ¿no? A lo que van a ser las cuerdas vocales en este proceso en el que ingresa aire, se produce una vibración y se empieza a generar esta articulación tanto con la boca y la lengua y se transforma lo que va a ser en palabras. Bien, hasta acá. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Bien, vamos a Profe, quedar acá. ¿cuáles serían las vocales, las falsas superiores y las verdaderas o inferiores? Las superiores son consideradas falsas y las verdaderas son las inferiores. Acá en la imagen, bueno, esto está en inglés, pero acá claramente se puede ver, ¿sí? ¿Cuáles son acá? Lo que van a ser las falsas, ¿sí? Y por debajo de lo que van a ser, van a estar las verdaderas, ¿sí? Lo que van a ser las inferiores. Gracias, profe. Acá ven, lo que dice true es verdadero, ¿sí? Y acá Algo- false es falso. ¿Mm? Bien. Bueno, vamos a quedar acá. Voy a dejar de compartir. Sí, pero bueno, a ver, vamos a admitir los datos que ingresaron recién, después de media hora. A ver, ¿quiénes ingresaron recién? ¿Quiénes ingresaron recién? Cómo realizar la valoración, cómo elegir los problemas, ¿sí? Dijimos que los problemas se elegían en base a la necesidad de la comunidad. No es que yo digo voy a trabajar con diabetes porque a mí me gusta trabajar con diabetes y voy a decir la comunidad necesita. No, primero se hace toda una valoración de las necesidades de esa comunidad basándome en un marco teórico. El marco teórico que ustedes tienen hasta acá tiene que ver con los determinantes de la salud, ¿sí? Con la historia natural de la enfermedad, por ejemplo, ¿no? Con todos los conceptos de qué es promoción y prevención, con todo ese bagaje teórico, más el estudio de las familias, cómo se abordan las familias, qué instrumentos de abordaje familiar tengo, em, cuáles son los roles en una familia, si una familia está en crisis o no está en crisis. Es decir, con toda la información que yo tengo hasta este momento, estoy en condiciones para salir al campo y hacer una valoración de una pequeña comunidad. El trabajo práctico se trata de eso, ¿sí? De que ustedes hagan una buena valoración de la comunidad y hagan un plan de cuidados, ¿sí? Este plan de cuidados de enfermería, desde el rol del enfermero comunitario, va a estar abocado a la promoción de la salud y a la prevención de enfermedades. No se olviden de decir la frase completa. Es promoción de la salud, prevención de enfermedades, ¿sí? Porque si no,
erróneamente solemos decir promoción y prevención de la salud. No, si yo hago promoción de la salud, no hago prevención de la salud. Entonces, promoción de la salud y prevención de enfermedades. Ustedes tienen que hacer un plan de acción sobre ciertas necesidades que van a seleccionar, al menos dos, las más importantes, de el abordaje comunitario, es decir, desde una valoración, desde el análisis, desde el estudio, de una pequeña valoración que usted, de una comunidad, la cual ustedes van a elegir, y en grupo de no más de 5 personas, van a hacer este trabajo y lo van a entregar como segunda nota de parcial, ¿sí? Fíjense porque las notas, las fechas de entrega no se modifican, ¿sí? La fecha de entrega de trabajo final es esa fecha y no hay otra. Y es grupal. ¿Mm? El parcial, la aprobación de la aprobación de la materia o regulación, mejor dicho, la regulación de la materia, regularización sería, o regulación de la materia, es nota de parcial, nota de trabajo práctico, nota de un... Ahí dice, en el cronograma ustedes van a ver que dice segundo parcial. El segundo parcial ese día no tienen que faltar porque van a hacer una actividad que va a tener nota, pero va a ser una actividad grupal a modo de examen, ¿sí? Basada en los conocimientos que ustedes tengan y estrategias que ustedes puedan armar de promoción y prevención, ¿sí? Ellos les comento y díganle a los compañeros que faltan, ese día de parcial no pueden faltar. ¿Por qué? Porque es un parcial grupal, y solamente ese día lo voy a tomar, no es recuperatorio, ¿sí? Tiene que ser algo de enfermedad, algo muy, porque si no, no se darían las condiciones después, las mismas condiciones, ¿sí? Si vienen uno o dos después, no se podría hacer de esa manera. Tendría que yo tomarles un parcial escrito, teórico, de la misma manera que el primer parcial, y no es la idea. La idea es que el segundo parcial funcione como un parcial grupal en el aula, y focalizándose, va a ser una actividad práctica focalizándose en aspectos de la promoción de la salud, prevención de las enfermedades y que ustedes puedan generar estrategias de abordaje, ¿sí? Puede ser que les dé un caso, no sé. Fecha de segundo parcial, nadie falta. Mañana entrego las consignas de trabajo práctico final de esta materia. No me pregunten si se puede o no se puede. Pueden hacerlo hasta cuatro, no más de 5, ¿sí? Entre 4 y 5 personas. Si no llegan en grupo de 4 o 5, pueden hacerlo dos. Si son 6, se dividen en dos grupos, ¿sí? Em, Todo el mundo tiene que elegir, ya tener elegido un barrio, ¿sí? Una comunidad. Yo le voy a pasar las consignas, hoy a la noche se las subo a Claro, si es que no se las subí ya. Y mañana leemos las pautas en el aula. Por lo pronto vamos a empezar con, ya para comenzar el trabajo ustedes ya tienen bastantes conocimientos para empezar a hacer la valoración, pero vamos a darle forma teórica con el libro, ¿sí? Al proceso de atención de enfermería. Capítulo 6 de Nora Jacker, lo tienen que saber todo al capítulo. Este capítulo se llama Métodos de Intervención de Enfermería, ¿sí? Habla en el capítulo 16. Perdón, les dije capítulo 6, no es capítulo 6, es sección 6, ¿sí? El capítulo es 16, 17, 18 y 19, ¿sí? Entonces, la sección 6 del libro de Nora Jacker, métodos de intervención de enfermería, y el capítulo 16, 17, 18 y 19. Esos 4 capítulos conforman todo lo que es el proceso de atención de enfermería. Página 249. ¿Quién va a ser el anfitrión para eh, ir siguiendo el, el proceso, el libro?
¿Lo abrieron o al menos en su computadora, en su celular? Profe, elijo capítulo 16. 16, 17, 18, 19. Ahora estoy viendo, ¿no? Lo que ustedes ven en la conducta, estoy en la página 252, 255. Habla de las respuestas humanas, ¿sí? Todo lo que le pasa a las personas, la sintomatología psíquica y física, es un resultado de la interacción entre el ambiente, o sea, el entorno. A ver, ¿cómo les explico? Acá habla de que las respuestas humanas, dice en el capítulo 252, em, nosotros tenemos manifestaciones, ¿sí? Manifestaciones clínicas, psíquicas, físicas, conductuales. Y estas manifestaciones tienen que ver con el impacto que genera o las consecuencias o la influencia que genera el entorno donde vivimos. Si son manifestaciones físicas, va a tener que ver una respuesta del ser humano con todos los determinantes de la salud que tienen que ver con el medio ambiente, ¿no? El agua, el aire, el pososiego, la alimentación. ¿Sí? El ambiente va a hacer que yo tenga una respuesta física. Quizás haya mucho frío, tenga poca calefacción, etcétera. Todo lo que es psíquico y conductual tiene que ver con la vinculación, con la calidad de afectos, con la comunicación en la familia, con la presencia o ausencia de funciones y roles, ¿sí? Entonces eso me va a traer con sintomatología o manifestaciones o conductas en el orden de lo psíquico y de lo conductual, ¿sí? Eso tienen que tener en cuenta. Porque ustedes tienen acá en el libro, no es en la página esta, ustedes tienen como para seguir un modelo teórico las necesidades, ¿no? Ustedes tienen un modelo de Gordon acá. Es un autor, pero eso está más adelante. Después tienen otro modelo que ustedes pueden tener en mente para hacer la valoración, que es el modelo de Virginia Henderson. El modelo de Virginia Henderson, ¿ustedes ya lo vieron? Sí, obvio, ¿no? Porque el modelo de Virginia Henderson es el modelo universal. Acá y en cualquier país del mundo, enfermería se guía por ese modelo. ¿Por qué? O al menos lo conoce. Porque es el más abarcativo de las respuestas del ser humano. ¿Sí? Es el más abarcativo. Y también a veces hay el modelo de Virginia Henderson incluye también el de ¿cómo es este? La pirámide de Maslow. En general se dan como complementarios, ¿no? Porque son similares, solo que con Maslow, otro teórico, lo que hace es le suma dos o tres necesidades más, que son las necesidades sexuales, espirituales, de autorrealización, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos? Esos son modelos teóricos para yo tener en mente qué tipo de necesidades tiene el ser humano, que hay que satisfacer, que debe satisfacer. Eh, y desde la salud, ¿qué se puede hacer cuando alguna de esas necesidades básicas están alteradas? ¿Sí? Estas necesidades básicas, digamos, la alteración de estas necesidades básicas en el libro de Nora Jacker dice que son respuestas humanas, son respuestas del ser humano ante la interacción con el entorno. En el capítulo 255
hay como una clasificación de cómo respondemos ante esta interacción con el entorno, ¿sí? Dice que hay respuestas de adaptación, ¿sí? Se las voy a mencionar, ustedes deben estudiarlas y tratar de entenderlas desde el libro. Yo voy a hacer de guía de estudio para ustedes, ¿sí? Entonces, la clasificación de las respuestas humanas dice, hay respuesta en la página 255. Hay respuestas adaptativas, por ejemplo, una respuesta adaptativa tiene que ver con la comida, el sueño. Cuando yo deseo algo, necesito algo y no lo tengo, me tengo que adaptar, ¿sí? Si tengo un trabajo con horarios rotativos, tengo que adaptar mi estilo de vida y mi sueño, ¿sí? No me queda otra, tengo que trabajar, había que producir, ¿no? Recursos. Entonces, eso va a ser una respuesta adaptativa del ser humano. Por ejemplo, las alteraciones del sueño debido al trabajo que a veces es con turnos rotativos. El trabajo nocturno no es un trabajo, digamos, saludable. El trabajo nocturno invierte el ritmo circadiano, que es el ritmo biológico del sueño, y lo invierte, ¿sí? O sea que vamos en contra de nuestra propia naturaleza cuando trabajamos de noche. El trabajo nocturno da muchas complicaciones y enfermedades al ser humano a largo plazo. Uno se adapta, porque uno tiene que trabajar, hay veces que estamos años trabajando de noche, pero porque el organismo produjo una adaptación en sí mismo del sueño y de la vida misma. Pero hay gente que no logra hacer esta adaptación y empieza con sintomatología, ¿sí? Aumento de peso, irritabilidad, trastornos del sueño, no puede dormir de día, ¿sí? Entonces, a veces tiene que modificar su jornada laboral o buscar otro trabajo. En enfermería, esto ténganlo en cuenta porque los enfermeros en general tenemos pluriempleo. Trabajamos de noche y a la mañana, de noche y los fines de semana y todas las tardes, noche por medio y fin de semana, noche por medio y mañana o tarde, ¿sí? Entonces, todo eso hace que ese estilo de vida genere una respuesta adaptativa en el ser humano. También, también hay respuestas equilibrantes, es decir, acuérdense, siempre en salud el cuerpo tiende, y en la psicología lo mismo, ¿sí? La mente tiende a estar en equilibrio. Cuando entra en desequilibrio, tiene consecuencias, manifestaciones clínicas, ¿sí? Entonces, tenemos respuestas equilibrantes, ustedes después leen el concepto. Respuestas evolutivas, em, dice una respuesta relacional positiva. A ver cómo sería esta para aplicarle. Las respuestas relacionales positivas tienen que ver con utilizar el sentido del humor en las distintas situaciones, en el estudio, por ejemplo, ustedes, cuando ingresan a un ámbito laboral, cuando van a hacer las prácticas, ¿sí? En vez de estar todos estresados, muertos de miedo, ahí con timidez, introversión, bueno, utilizan generar una respuesta relacional positiva. A veces una buena herramienta es utilizar la predisposición, por ejemplo, en la práctica, en el campo práctico, cuando ustedes vayan, predisposición, el sentido del humor, cuando vayan a abordar a los pacientes por primera vez, la escucha activa, ¿sí? La empatía. Hay respuestas defensivas. Me defiendo. ¿Sí? Mejor no participo y no hablo porque me siento no sé, que todo lo que digo está mal. Me defiendo y me callo, no participo en las clases. Esa es una respuesta defensiva, ¿sí? Porque hay algo en ustedes, desde el punto de vista psicológico, que prefieren cerrarse. A veces tienen vergüenza hablar, a veces piensan que los comentarios que pueden hacer están equivocados, qué me van a decir, qué van a mirar, ¿sí? Entonces, esa respuesta de no expresión, de mutismo, a ver, mutismo selectivo es como muy grave decirlo, pero sino de no exponerse,
a una situación de aprendizaje es una respuesta defensiva, por ejemplo, ¿no? Otra respuesta defensiva es cuando ustedes vayan a la práctica y tengan una duda con una medicación, una duda con un paciente, una duda con una técnica, y no le preguntan al colega. Entonces se mandan así nomás dudando. Es una respuesta defensiva. ¿M? No van a pedir ayuda. Tengan en cuenta esto. Eh, Esto del aspecto, ¿no? De la conducta. Bueno, después hay respuestas autodestructivas, ya entrando en la comunidad. Estas respuestas son respuestas del ser humano. Si ustedes analizan a las personas, las van a encontrar en todas las personas. A veces que hay respuestas que uno necesita un estudio más profundo de una persona para identificar esta conducta o esta manifestación. Una respuesta autodestructiva, por ejemplo, en la comunidad, ¿cuál sería en la comunidad? ¿Qué cosas pueden hacer autodestructiva la gente? Que ustedes pueden estar en un barrio y observar. Tira los desechos a las calles. Sí, es una conducta autodestructiva. ¿Por qué? Porque si no hay una limpieza adecuada en el ambiente donde vivo, eso genera un círculo patológico, ¿sí? Un agente infeccioso, vectores, ¿eh? Un ambiente, o sea, lo sucio trae proliferación de microorganismos, de bacterias, de hongos, de roedores, de vectores, y eso contamina el lugar donde ustedes están. Es autodestructivo, ¿sí? Vienen infecciones, contaminación. ¿Qué otra conducta autodestructiva como respuesta pueden ver en la comunidad? Profe, ¿Mm? ¿no llegaría a ser también la fabricación de los coches, los automóviles? Vos decís que el aumento o la incidencia de Mm, cantidad sí, trae contaminación. Ese es un problema que tenemos a nivel mundial, ¿no? Por sí. donde hay más industrialización, el medio ambiente se va deteriorando cada vez más. De hecho, el ser humano es un animal autodestructivo en todos los sentidos, porque parecería que en vez de hacer cosas saludables, hacemos un montón de cosas que no son saludables. Por ejemplo, esto de no cuidar la contaminación ambiental en todos los puntos de vista, la basura, el ruido, ¿sí? El ruido es un factor de Mm. riesgo acá en Capital. Las personas que vivimos en Capital, en avenidas y demás, o en lugares donde hay fábricas, donde transitan camiones y eso, ustedes a las 3:30, 4 de la mañana ya empiezan a escuchar un ruido terrible y durante el día, si no tienen muy bien armadas las casas, las ventanas se llama tratamiento de algo así como de doble ruido, una cosa así, escuchan todo, ¿sí? Y eso genera una respuesta adaptativa, pero genera también defensiva y sintomatología. Una de las sintomatologías que puede generar es irritabilidad, ¿m? Y alteraciones del sueño. Bien. ¿Qué otra respuesta autodestructivas pueden encontrar? ¿Sí? La persona, el ser humano,
Ustedes acuerden que al trabajar con las comunidades, trabajan con las familias. Piensen en la familia. ¿Qué respuesta autodestructiva tiene la familia a veces? ¿Qué conductas, qué cuestiones ahí podrían identificar? Fumar también, o sea, si una persona, un integrante de la familia fuma, le puede dañar también a los demás integrantes de la familia. Claro, porque el que fuma es fumador activo, pero el que no fuma y estén en el mismo ambiente es fumador pasivo. Y eso es un factor, es terrible porque cuando hay niños pequeños, ahí tienen un alto porcentaje o un índice de un riesgo potencial de enfermedades pulmonares en niños, por ejemplo, alérgicas y demás. Exactamente, la comida, ¿sí? La comida chatarra es una respuesta autodestructiva. Cuando ustedes comen todo el tiempo, yo a veces veo las gaseosas que toman a base de energizantes, ¿sí? Súper con un montón de colorantes. El cigarrillo tiene 800.000 químicos que son venenos algunos directamente. El alcohol lo como daña todo el sistema digestivo y demás. No son conductas, ¿sí? O respuestas autodestructivas que tiene el ser humano. Eh, la alimentación es una que es muy importante, ¿sí? No tener esa conciencia. Yo no estoy hablando de la gente que no tiene recursos y que quizás nunca fue educada. Por eso es importante esta materia y por eso trabajamos de esta manera. Por eso hay tanto por hacer. Aunque ustedes den por sentados que la gente entiende cuál es la comida saludable y cuál no, les puedo asegurar que no es así. Uno continuamente está aprendiendo cómo comer mejor y cómo elegir mejor los alimentos, por ejemplo. ¿Qué beneficios tienen unos, qué beneficios tienen otros? ¿Qué alimentos comer con determinadas problemáticas? ¿Sí? Por ejemplo, para aumentar el sistema inmunológico. ¿Cómo me puedo ayudar con la alimentación? Bueno, eh, ¿y cómo puedo arruinarme la salud comiendo mal? Bueno, facturas, frituras todo el tiempo, fiambres, gaseosa, pizza, empanada, todo a base de hidratos de carbono, muy pocos nutrientes. Y eso es una conducta autodestructiva. Cuando uno ya tiene un sobrepeso de 10 kilos de más, hasta 15 kilos, ponele que es un sobrepeso, que es sobrepeso, ya ahí ya es un signo de alarma terrible. ¿Mm? Y ese sobrepeso no quiere decir que estén nutridos. Quizás encima que están con un sobrepeso, que es un riesgo de un montón de enfermedades, están con cero vitaminas, ¿sí? Porque la alimentación es mala. Engordan en grasa, acumulan, pero no están alimentados y tienen riesgos potenciales de un montón de enfermedades. Y si siguen así, esos a los 15 20 años, a los 40 años tienen las patologías ya desarrolladas. Bien, después lean detenidamente, ¿sí? Desde el inicio del capítulo y todas estas respuestas del ser humano. ¿Para qué les sirve a ustedes leer esto? Para poder observar objetivamente a las personas, a las conductas, a las familias, a la comunidad, ¿sí? Cuando ustedes ven en la esquina un montón de basura, cuando ven materia fecal de los animales en toda la cuadra, ¿sí? No es lo mismo, miren, yo cuando yo vivía en la provincia no hay departamentos, muchos árboles y demás. Cuando yo me mudé acá a Flores, y eso que en una zona linda, yo sentía olor a pis y a materia fecal todo el tiempo cuando salía a la calle, porque no estaba acostumbrada. Y eso que es una zona limpia, linda, donde yo estaba, ¿sí? Hay barrios y ni hablemos de los barrios tipo asentamientos, ¿sí? Comunidades, ¿cómo se dice? Ay, tiene un nombre, no quiero decirlo con malos términos. Eh, No hablemos de barrios de emergencia,
cuando está todo, la contaminación en las calles. Ustedes imagínense que yo cuando voy, por ejemplo, a llevar a los chicos a Retiro, a la práctica en el barrio Padre Mujica, que es la villa ahí, siempre hay agua y hay un montón de animales y hay un montón de materia fecal de todo tipo en la calle, las calles son angostitas. Cuando yo llego a mi casa, los zapatos siempre me trato de poner los mismos, cosa de que aguanten la lavada, porque ustedes con esos zapatos que pisaron todo, el pis, las cacas de todo tipo y qué sé yo, entran a su casa y cuando hay chicos, los chicos están en el piso y ustedes tocan cosas, se le cae algo, apoyan, y la materia fecal a veces, y lo mismo la del gato, ¿cómo viene la toxoplasmosis? ¿Sí? Por contacto con heces, por ejemplo, cuando está enfermo el animal. Entonces, eso uno toca, qué sé yo, y el aparato digestivo es puerta de entrada. Entonces, no hay una higiene adecuada en un barrio de emergencia, o sea, es una contaminación terrible. Entonces, lo ideal es eso, dejar el calzado afuera, ya de por sí es lo ideal, o sanitizarlo antes de caminar en la casa. ¿M? Es un buen hábito usar sus ojotas de la casa o pantufla o algo, cosa sacarse en la puerta y andar siempre con calzados limpios dentro de la casa, ¿sí? Este, mm, Se va a cortar, acuérdense de conectarnos. Esto les sirve a ustedes para agudizar la visión cuando observan el barrio, cuando van a hacer el trabajo. No decir, ay, no, trabajo con diabetes, trabajo con esto. No, observen estas conductas si aparece algo de esto. ¿M? Bueno, ¿qué es el PAE? En la página 259, anoten 259, es un proceso que consta de 5 fases. Toma este PAE, proceso de atención de enfermería, tiene 5 fases, o sea que es un proceso ordenado. Toma en cuenta todas las dimensiones humanas, de las respuestas humanas, estas que dijimos, ¿no? Las respuestas humanas, biofísicas, psicológicas, espirituales, ambientales, culturales, ¿sí? Toma en cuenta la mirada, cuando yo voy a hacer un proceso de atención a la enfermería, y más en la comunidad, tiene que tener en cuenta todos estos aspectos. Así que esto regístrenlo, porque es lo que ustedes tienen que tener en mente cuando observan la parte física, la parte psicológica, la parte espiritual, la parte ambiental, la parte sociocultural. Teniendo yo eh, algo de todo esto en mente, tengo el conocimiento de cómo respondemos y puedo empezar a mirar, a ver qué podría pasarle a la gente. Además, el PAE es una herramienta, ¿sí? Estoy identificando conceptos de la página del libro, 259. Es una herramienta básica y fundamental para asegurar un cuidado de enfermería de calidad, ¿sí? Y para aportar a la resolución de problemas. Ustedes haciendo un proceso de atención de enfermería, de los cuidados de enfermería, lo que van a trabajar es la elección de uno o más problemas y para qué van a trabajar, para solucionar o abordar ese problema, ¿sí? A veces uno se pone como objetivo, cuando es posible, solucionar el problema, si es posible. Y si no, hay cuestiones que no están en nuestras manos, pero puedo minimizar los riesgos. Entonces me puedo poner como objetivo eliminar los riesgos potenciales de enfermedades, disminuir el riesgo de alguna patología. Si yo trabajo, por ejemplo, la limpieza en el hogar, ¿sí? En las calles, en las veredas, ahí
yo no sé si la gente en una semana, en 15 días, en un mes, en un año, va de una etapa a otra, todo se va a tornar, todo el mundo va a tener hábitos, va a estar todo limpio, va a ser otra realidad, no lo sé, pero lo que voy a estar seguro con mi plan de cuidado es que voy a disminuir el riesgo potencial de infecciones, ¿sí? De esto que dijeron, conductas autodestructivas, de intoxicaciones, de en- em- em, enseñándole a la gente cómo hacer para limpiar su casa, para tener hábitos de limpieza, de orden, ¿sí? A veces hasta evito enfermedades, disminuyo el riesgo potencial, por ejemplo, el dengue. Yo educando a la población el tema del descacharreo y la acumulación de agua y cómo, por ejemplo, una forma efectiva de prevenir es tirando agua hirviendo en los desagües. ¿Sí? O lugares donde se acumulan canaletas, qué sé yo, agua hirviendo. A ver, la gente se va a poner a hervir agua para tirar ahí y no. Entonces se le empieza a educar a la gente. ¿Qué agua hirviendo puede usar las personas para tirar en estos desagües? ¿Se imaginan? Imagínense la vida cotidiana. Es poco probable que la gente se ponga a hervir agua para tirar a los lugares. Por ahí es más fácil que cuando ellos tengan agua caliente hirviendo o algo y la descartan ahí. Por ejemplo, ¿se les ocurre? ¿En qué momento yo puedo tener agua hirviendo disponible? Nadie cocina acá, ya vi. Si yo hago unos fideos hervidos, así se le enseña a la gente, ¿eh? Así se le enseña a la gente. Señora, usted quizás no se toma el tiempo de hervir agua y tirar en los desagües, en las canaletas. Entonces, acuérdense siempre, cuando hirvieron fideos, guardan el agua hervida y la tiran o inmediatamente en vez de tirarla en el lavatorio, en la pileta, la tiran en esos lugares, ¿sí? Así se enseña en la villa. En la gente que hay que decírselo clarito a los ejemplos lo más fácil posible de lo cotidiano. A todos, a nosotros, a mí también me gusta que me lo digan bien clarito cuando yo no entiendo algo o no sé algo, ¿eh? Con cero abstracción. Bien, bueno, las 5 etapas, la primera, ¿cuál es la más importante? Que venimos conversando, 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 desde el inicio de la materia. La valoración. La valoración de enfermería, sí, es muy amplia. Luego de la valoración, les voy a nombrar las etapas. Luego de la valoración viene un diagnóstico, después se planifica. ¿Qué se planifica? Los resultados esperados y las intervenciones de enfermería, ¿sí? Esto está en la página 260. Hay un círculo del proceso. Página 260. Hay una valoración, que es la parte más importante del trabajo de ustedes, un diagnóstico de las necesidades alteradas, planificación de resultados esperados o de las intervenciones de enfermería, de ambas tiene que ser la planificación, se ejecuta, ustedes tienen que poner en práctica y evalúan los resultados si dio resultado o no. Si no dio resultado, hay que volver a hacer una nueva planificación. Se va a cortar, chicos, ¿eh? Ahora pasamos al capítulo 17. ¿Cómo es la valoración? Primer fase. ¿Sí? Así que nos encontramos con capítulo 17. Traten de leerla. Nos vemos en un ratito. ¿Qué sería información objetiva y subjetiva?
Les pregunto yo, selecciono, ¿alguno necesitan eso para poder participar? Porque si no es un monólogo. ¿Sí? Estoy hablando 2 horas y yo no entiendo si ustedes entendieron, si escucharon. ¿Qué es objetivo y subjetivo en tanto una valoración o recolección de información? ¿Qué entienden ustedes de algo objetivo y algo subjetivo? Profe, el objetivo puede ser lo que se puede medir. ¿Está bien? Sí, ese sería el concepto, pero ustedes, supongamos que van a observar a la comunidad. ¿Qué información objetiva podrían encontrar o dónde buscarla? ¿Qué buscarían de información objetiva en una familia, en la comunidad? Algo que se puede ver, Algo que, perdón, algo que, algo que se pueda ver, algún problema detectado. objetivo, ¿sí? Objetivo, algo que, no, sí, algo, todos nos vemos, a ver, en este momento somos 30. Los 30, si estamos observando una situación, un barrio, una comunidad, no vamos a ver lo mismo. Vamos a ver distintos puntos de vista. Entonces, lo que se pueda ver no es objetivo, porque depende de mi mirada. ¿Mm? Entonces, ¿qué sería objetivo? Número Medir, de miembros de la familia, profe, estaría bien. por ejemplo, es un dato objetivo, ¿sí? ¿Con Sí, o la cuán? edad de cada uno. Exactamente. Entonces yo genero un instrumento de recolección de datos, digo, bueno, ¿se acuerda la entrevista que hablamos? Es un instrumento de abordaje familiar. Hago una entrevista semiestructurada y digo, números de integrantes de la familia, 2, 3, 4 o más. ¿Sí? Y a mí entonces me da un dato objetivo de cuántas personas, hago una estadística, un promedio de cuántas personas, cuántos integrantes hay en una familia en este barrio. Es decir, voy a decir, el 50% de la familia de este barrio, que estoy haciendo mi trabajo práctico, son familias numerosas. ¿Por qué? Porque son más de 4 integrantes en la familia nuclear. ¿Mm? O tienen más de 2 hijos. Una familia tipo es la mamá, el papá y 2 hijos. Esos tipos, lo estándar. Si hay más de 2 hijos, tres ya es numeroso. Hay que tener 3 chicos. Y hay familias que tienen 7 chicos, 5 chicos. Entonces, eso es un dato objetivo, pero para eso tengo que generar, antes de ir a recolectar información, instrumentos de recolección de información. Por eso ninguno de ustedes me puede venir a decir, yo voy a trabajar con este tema o con el otro tema, porque ninguno hizo hasta el día de hoy un instrumento de recolección de datos. Por ejemplo, una entrevista semiestructurada, ¿sí? Vayan armando, busquen en internet, armen las preguntas que quieran preguntar, los indicadores que quieran observar. Esto es algo importante. El número de integrantes familiar. Perfecto. ¿Qué otro dato objetivo yo podría buscar en una comunidad, en un barrio, si voy a hacer una valoración? Los nombres de los integrantes, profe, de la familia. Llegaría a ser lo mismo, similar, pero Bien, al margen de, sí, yo lo puedo tener en cuenta, pero no es lo que me interesa para, digamos, no es un indicador que me vaya a modificar a mí la conducta mía como profesional de salud. Los nombres son importantes en la identidad de las personas, pero no es una información que va a modificar mi intervención de enfermería. La ¿Qué se les población, profe. ocurre? Puede ser el estilo de vida que lleva cada persona en la población. Dijimos datos objetivos, estamos mirando, ¿sí? Si yo miro el estilo de vida, objetivamente, dijimos que lo objetivo es lo que se puede medir, corroborar, comprobar, son datos, no son matemáticos, pero están muy cerca.
¿sí? Si yo tengo en cuenta el concepto de estilo de vida, voy a mirar objetivamente, no sé, voy a buscar censos, voy a buscar información por internet, voy a buscar estadísticas en los hospitales, en los CESAC de ese barrio, que me diga, por ejemplo, eh, cuál es la patología prevalente, el número de fallecimientos. Hay alguien que tiene que mutearse, chicos. Por ejemplo, un dato objetivo, chicos, hay alguien que tiene el audio. ¿Quién es? Yo todo el día. El sacrificio que uno hace para conseguir las cosas. Dios mío, ayúdame. ¿Quién es? Yo voy el nada del amor, así que me gusta. Ah, sí, claro, jefe. Puede ser. José Limachi. José, apagar el micrófono, amigo. Un dato objetivo, a mí me preocupa que después cuando tengan que hacer el trabajo ponen cualquier cosa, ¿sí? Por eso no está bueno hacer, o sea, cuando están estudiando, lo ideal es que estén estudiando, estén en clase, no haciendo otras actividades. Em, un dato objetivo, si yo voy al CESAC y digo, a ver, ¿por qué consulta la gente en la guardia pediátrica? ¿Cuáles son los motivos de enfermedades prevalentes? Y ahí me van a decir, mira, se fijan en un libro, el libro de la guardia, los motivos de consulta. Y ustedes se fijan estadísticamente, en un mes, si hubo 50 consultas, no sé, 30 consultas fueron por enfermedades respiratorias. ¿Sí? Eso es un dato objetivo, porque es comprobable. Entonces ya saben que en ese barrio, ese mes, ese tiempo, la gente los chicos se enfermaron predominantemente de enfermedades respiratorias. Es un dato objetivo, ¿sí? Son datos precisos que ustedes pueden recolectar por internet, recolectar en persona mediante una entrevista o algún otro instrumento. No es un dato objetivo observar y mirar. Nunca. ¿Por qué no es objetivo? Porque cada uno de ustedes va a mirar un punto de vista distinto o algo diferente. No es objetivo, ¿sí? Todo lo que es información estadística es objetivo. Y recuerden que cuando van a valorar tienen que armar su propio instrumento. Por ejemplo, una pequeña encuesta de 5 o 6 preguntitas, ¿sí? Por tema. Por ejemplo, si quieren saber el estado nutricional, porque miraron que la gente está gordita, bueno, dicen, uy, acá puede haber un problema. La malnutrición y el sobrepeso, perfecto. Eso es subjetivo porque yo lo estoy viendo, estoy suponiendo, ¿sí? Estoy haciendo una hipótesis, es mi pensamiento, es una valoración. Yo quiero transformar ese dato subjetivo que estoy mirando, observando la conducta, los aspectos de las personas, ¿sí? Entonces necesito un instrumento que valide mis datos. Entonces hago una pequeña encuesta, ¿sí? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto talla? Prevalentemente qué alimentos come, más hidrato de carbono, más proteína. Y ahí tengo mi dato objetivo. Para recién después, aunque yo haya visto que las personas tienen sobrepeso, pueda hacer mi charla educativa. ¿Sí? Recién con datos serios, objetivos, y más la observación, lo que yo inspecciono, miro, supongo, me planteo hipótesis, ¿sí? Pero siempre tienen ustedes que validar los datos, las observaciones, con algún instrumento. Por eso están los instrumentos de abordaje familiar. Porque yo puedo suponer, si escucho, por ejemplo, discusiones en mi barrio, vieron que las parejas, las familias siempre hay pelea, discusiones, bueno,
Resulta que todos los fines de semana en mi cuadra es un desastre que se viven peleando. A los gritos, hay lío, hay pelea, la policía, qué sé yo. Eso es subjetivo. Entonces, yo tengo que, por ejemplo, utilizar alguno de los abordajes familiares. Por ejemplo, el Apgar familiar, ¿sí? Que me dice cómo me siento yo en relación a mi entorno. Y ahí le doy un contexto más científico a mi plan de cuidados. Ahí puedo decir de dónde viene el problema, por qué es el problema, ¿sí? No porque yo vea, me imagine, supongo. ¿Mm? Entonces, los datos subjetivos son estadísticas, son números, son respuestas, hay instrumentos de por medio para que yo valide esos datos. Y todo lo subjetivo es lo que puedo ver, mirar, sentir, suponer, pensar, tener hipótesis, ¿sí? Cuando vaya a la comunidad, lo que yo veo, bueno, y demás, ¿sí? De la gente, de la familia, de la cómo vive, de las personas. Bueno, es que ustedes recolectan todos los datos en esta valoración de enfermería, se fijan. Bueno, acá les habla en este capítulo de los patrones de este, en la página 264 de la doctora Gordon. Ella tiene creo que son 14 patrones, que son similares a las necesidades de Virginia Henderson. A mí no me, ustedes si lo quieren utilizar, los patrones de Gordon, como guía para guiar su observación, está bien. Si quieren utilizar las necesidades de Virginia Henderson, mejor aún, ¿sí? Más claras. Pero este es un modelo de necesidades que podrían estar alteradas en la comunidad o en las personas. ¿Sí? No es que tienen que saber de memoria. Eligen el modelo lo leen y eligen el modelo que más comprendan, ¿sí? Ya sea el de Gordon o el de Virginia Henderson. Después léanlo. ¿Mm? Bueno, una vez que tengo en cuenta ¿cómo hacen esto? A ver, porque yo les digo así, profe, una compañera no puede ingresar. A ver, no tengo lista de espera, a ver. No me aparece nadie en lista de espera, ¿eh? Em, ¿Cómo utilizo el modelo? A ver, chicos, porque yo doy como entendido y voy pasando. ¿Cómo es que yo digo utilicen el modelo de Gordon o de Virginia Henderson? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo tienen que utilizarlo ustedes? A ver, haciendo un abordaje, una valoración comunitaria. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo harían utilizar el modelo? ¿Qué significa? ¿Qué entienden ustedes cuando yo digo utilicen el modelo, tienen esas dos guías? ¿Qué significa? Según las necesidades, Claro, sí, ese es el modelo de Virginia Género. ¿Qué significa que yo les diga a ustedes, tienen esos dos modelos como marco teórico para hacer su observación? ¿Cómo lo toman? ¿Cómo lo entienden ustedes? Detectar como las necesidades que no se muestran, no sé cómo decirlo, en la población. Claro. Por ejemplo, ¿qué más? ¿Quién más aporta algo? Detectar las necesidades que Virginia Henderson me dice, que son 14, más la de Maslow, o detectar las necesidades o los patrones según los patrones de Gordon. Sí, ¿quién me aporta algo más? ¿Cómo lo entienden? ¿Cómo utilizan estos dos modelos en la valoración?
Esta es la esencia de la valoración de enfermería, ¿sí? Que ustedes sepan qué tienen que valorar. Porque si yo no sé qué tengo que valorar, ¿qué voy a valorar? Lo que a mí me parece. Y entramos en esto que dicen, yo voy a trabajar diabetes, yo voy a trabajar hipertensión, yo voy a trabajar obesidad, voy a trabajar la basura en las esquinas. No, y yo qué sé, no, primero es la valoración. ¿Sí? De acuerdo a los modelos, de acuerdo a los datos objetivos, subjetivos que ustedes encontraron. Entonces, ¿qué significa, chicos? Esto que yo les digo, ¿cómo lo entienden para ver si yo se lo tengo que explicar mejor, si tengo que darle caso, si tengo que... ¿Qué significa para ustedes? Acá la compañera hizo un buen aporte, ¿sí? Ver si tiene esas necesidades alteradas. ¿De qué otra manera me explican ustedes qué significa que utilicen esos dos modelos? A ver, Paredes, Silvia, ¿qué significa eso? La pregunta que hice. Pinto, Eric, que siempre se ríe. Profe, justo yo iba a hablar, me parecía que buscar algunos datos, o sea, objetivos, reales sobre esas necesidades y ver si hay algún problema. Yo me basaría en eso, o sea, para eso utilizaría, ¿no? Para ver qué temas puedo buscar. No, es al revés. Es ver las necesidades, me dan a mí los temas. Las necesidades alteradas me están diciendo a mí qué temas, ese es el hallazgo. Cuando yo tengo la guía de las necesidades, ¿sí? Entonces digo, bueno, a ver, esta está satisfecha, no hay ningún problema. Esta está alterada, está insatisfecha, puedo trabajar en esta. ¿Bien? Y ahí priorizo cuál es la más importante. ¿Mm? Eric Pinto, ¿qué significa que yo diga que se tienen que basar en los dos modelos? En alguno de los dos. En lo que le podría faltar al otro, o sea, salud, educación, una economía o vivienda, seguridad, más o menos así lo entendí. Bueno, no. Nada que ver. Salud, economía, vivienda tiene que ver con los determinantes, ¿sí? Los determinantes están ahí. Pero si yo tomo, con esto ya lo dejamos, mañana lo retomamos. Piensen para hacer las preguntas mañana, porque si no el trabajo no va a estar bien hecho. Si ustedes no entienden este tema, y este tema lo van a ver los 3 años, la valoración de enfermería. Tomar un modelo teórico, ya sea de la doctora Gordon como de Virginia Henderson, son similares, pero no son iguales, ¿sí? Gordon habla de patrones, patrón del sueño, ¿sí? Si el sueño está alterado o no está alterado. Si yo voy a hacer un PA en la comunidad, puedo usar los dos modelos. Uno de los dos, uno tengo que usar. Si tomo el patrón de Gordon, entonces digo, a ver, la gente, hago una encuesta, por ejemplo, unas pequeñas preguntas. ¿Cuántas horas duerme la gente mayor? Y le voy a decir, duermo 5 horas. Pero pues, está bien. ¿Cuántas horas duerme un adulto medio? Y no, duermo 4 horas porque trabajo de día, de noche, duermo en la calle, duermo en el trabajo. Tengo alterado el patrón del sueño, ¿sí? Si el estilo de vida a mí me dice que esta persona duerme 3 horas por día porque trabaja de noche y de día, y hago una estadística y hay mucha gente en ese barrio que tiene parecido este patrón del sueño, digo que el patrón del sueño está alterado. ¿Entienden? Entonces tomo como guía los patrones de Gordon para hacer mi investigación. ¿Sí? Si tomo como guía Virginia Henderson, digo, a ver, ¿cómo está la respiración en la población, en la comunidad?
La contaminación ambiental, hay fábricas cerca, hay olor a podrido porque hay un riachuelo, hay caca y pis en todas las veredas y cuando llueve se levanta el vapor ese ahí. ¿Cómo está respirar normalmente? ¿Está alterada o no está alterada? Sí, está realterada porque tengo 5 fábricas en 4 cuadras. ¿Entienden? Eso es juego, tienen que usar ustedes con los dos con uno de los dos modelos. O eligen Gordon o eligen Virginia con Maslow. ¿Entienden? Necesidad por necesidad. Leen la necesidad del modelo de Virginia Henderson, respirar normalmente. Bueno, hay 5 fábricas, hago una encuesta, voy a la salita y en la salita me dieron un dato objetivo, me dijeron que la mayoría de los chicos se enferman por enfermedades respiratorias todo el año. Entonces ya tengo distintos datos que a mí me dicen que la necesidad de respirar normalmente en esa comunidad está alterada. Entonces voy a trabajar en mi plan de cuidados y encima es la necesidad más importante, respirar normalmente. Si no respiramos bien, nos morimos en segundos, minutos o en poco tiempo, si tengo una intoxicación ambiental. Entonces, voy a hacer mi plan de cuidados con esa necesidad prioritaria que está alterada, respirar normalmente. ¿Entienden? Es patrón, observación de la comunidad. Necesidad básica, observación de la comunidad. Un solo modelo tienen que elegir, ¿sí? Así que terminen de leer el capítulo de valoración y empiecen con el diagnóstico para mañana. Y vamos a continuar con esto del proceso y me les doy la consigna. Ya se nos pasó la hora. ¿Bien? Así que practico, no es tan sencillo. Y este tema lo van a retomar en tercero. En tercero vuelven a hacer un PAE comunitario. Este libro yo se los paso a los docentes de segundo y a los de tercero. O sea que ustedes siguen todos los 3 años a trabajar con esto. Es indispensable que ustedes entiendan la base de esto. El mismo proceso se aplica a un paciente individual cuando hacen asistencial. La diferencia es que acá pensamos en la comunidad, en las familias, en los barrios, ¿sí? Tenemos que hacer ese cambio de chip. Cuando van a la clínica en las prácticas piensan en un paciente, pero el modelo es el mismo. El modelo es el mismo, el proceso, el PAE es el mismo, ¿sí? Bueno, nos vemos mañana. Profe, una pregunta. ¿El presentismo cómo lo tomó? Y lo tienen que haber pasado la foto ustedes. Tienen que ser un poco más activos, no solamente hacerme el silencio cuando uno pregunta algo. Alguien de ustedes pásenme la foto del presentismo, porfi, porfi, porfi. Alguien me pasaba, Verónica me pasaba, pero creo que hoy no la vi. ¿Quién me puede pasar la foto?